Con el pasar del tiempo, la forma de escuchar música ha cambiado, y con el uso de aplicaciones de música por internet, tenemos la posibilidad de escuchar la música que nos gusta en más lugares y de forma más fácil en nuestros dispositivos. Es por eso que vamos a ver cómo hacer una lista de reproducción con la música que nos gusta para exportarla de una plataforma a otra. Si tú tienes una colección de música guardada en tu computadora, te voy a mostrar cómo puedes exportarla a las nuevas aplicaciones por internet como Tidal, Spotify o YouTube Music. Para eso vamos a ocupar el reproductor de Windows Media Player. En este reproductor, si le damos en la ventanita que está en la esquina, nos aparecerá la música que tenemos guardada en nuestra computadora. Y desde aquí vamos a crear las listas de reproducción para exportarlas a las aplicaciones por internet. En mi caso yo creé mi lista de reproducción por género musical, pero puedes crearlas como a ti te guste, por género, por artista, por tipo de música, para fiestas, favoritos, etc. Así que en la pestaña de música, aquí nos aparecerá toda la música que tenemos guardada. Si quiero crear una lista de reproducción por género, por ejemplo, aquí tengo unas canciones agrupadas por género reggae. Así que le voy a dar clic derecho y reproducir para que se cargue la lista de reproducción. Ahora volvemos a darle clic en la ventanita y ahora sí, en el reproductor de música se empiezan a reproducir las canciones que seleccioné. Para guardar la lista de reproducción, le voy a dar clic aquí en guardar lista y aquí yo escojo el nombre que va a tener la lista de reproducción. Por ejemplo, puedo poner favoritos y listo, le doy enter y ya se creó la lista de reproducción que me aparece aquí. Ahora voy a hacer una lista de reproducción por artista, por ejemplo de Elvis Presley, así que lo selecciono, le doy clic derecho, reproducir y ahora le doy guardar lista y como vemos aquí ya tengo mis dos listas de reproducción. Por último, si damos clic aquí en música, aparecerá toda la música que tengo en mi computadora y yo puedo hacer una lista de reproducción agregando las canciones que yo quiera. Damos clic en crear lista de reproducción y vamos a ponerle favoritos. Y ahora puedo seleccionar las canciones que yo quiera y arrastrarlas hacia la lista de reproducción y ahí se guardará las canciones. Aquí si doy clic en la lista de reproducción y aparecen las 4 canciones que yo seleccioné. Ahora vamos a ver cómo exportar estas listas de reproducción a otras aplicaciones. Para ello vamos a usar los archivos que nos generó el reproductor de Windows Media. Así que en la lista de reproducción damos clic derecho y abrir ubicación del archivo. Y aquí nos aparecen los archivos de las 3 listas de reproducción que acabamos de crear. Ahora vamos a ir a internet y vamos a entrar a la siguiente página. Buscamos Soundis. Y esta página nos va a ayudar a exportar las listas de reproducción de nuestra computadora a otras plataformas. Lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión. Yo iniciaré sesión con Google, pero puedes hacerla con alguna de estas opciones. Una vez que iniciemos sesión, ahora tenemos que conectarnos a las aplicaciones de música a las que vamos a enviar nuestras listas de reproducción. Vamos a dar clic aquí en conectar servicios y voy a empezar con Spotify. Aquí iniciamos sesión con nuestra cuenta de Spotify para que pueda enlazar la información. Una vez que se conectó Spotify a esta página, podemos agregar nuestras listas de reproducción. Para ello, vamos a dar clic aquí en importar lista de reproducción y nos va a preguntar desde dónde queremos importar las listas. En este caso, vamos a darle clic desde un archivo y aquí vamos a seleccionar los archivos que generó el reproductor de Windows Media Player en nuestra computadora. Selecciono el primer archivo. Y aquí me dice que mi lista de reproducción tenía 60 canciones. Un dato importante es que la versión gratuita de esta página solamente te dejará hacer listas de reproducción de hasta 200 canciones. Si quieres hacer listas de más canciones, tendrás que pagar la suscripción. Pero 200 canciones por lista de reproducción me parece correcto. Aquí me aparecen las canciones que tenía mi lista de reproducción y que se han encontrado en Spotify. Así que le doy clic en confirmar y le doy crear lista de reproducción. El título pues le voy a dejar el mismo que ya le había puesto. Si gustan pueden escribir una descripción y aquí te da la opción de eliminar canciones duplicadas y establecer si quieres que la lista de producción sea pública para que todos los usuarios de Spotify la puedan ver o privada para que solamente la puedas utilizar tú. Sí, voy a eliminar las canciones duplicadas y quiero que sea privada. Ahora voy a seleccionar
Spotify y va a empezar la importación. Si de las 60 canciones que subí hay alguna que no está disponible en Spotify, esa canción la va a omitir o puede encontrar versiones alternas. Así que una vez que se cree la lista de reproducción en Spotify, puede que las canciones tengan alguna diferencia debido a la versión que tienes tú en la computadora y la que se encuentra disponible en Spotify. Y listo, aquí ya tengo mi lista de reproducción creada. Si voy a mi cuenta de Spotify y busco mis listas de reproducción, puedo ver que ya aquí aparece la lista de reproducción que acabo de crear. Ahora vamos a ver cómo podemos exportar las listas de reproducción de una aplicación a otra. En este caso vamos a hacer la exportación de Spotify a Tidal. Así que doy clic en conectar servicios y aquí tengo un montón de servicios a los que puedo exportar mi lista de reproducción. Voy a escoger Tidal, que es otro servicio con el que ya cuento, y voy a iniciar sesión. Y listo, aquí ya me aparece Tidal. Ahora puedo transferir toda mi información desde Spotify a Tidal o viceversa. Pero si solamente quiero exportar una lista de reproducción, se hace de la siguiente forma. Doy clic en el icono de Tidal, listas de reproducción, y aquí selecciono la lista que acabo de crear. Y ahora le doy aquí en transferir, que me va a transferir los archivos que seleccioné. En este caso, esta lista de reproducción. Voy a quitar que sea pública, voy a dar clic en eliminar canciones duplicadas. Y si se fijan, mi archivo original de Windows Media tenía 60 canciones y ahora solamente tiene 59. Esto puede ser debido a que tal vez tenía una canción duplicada o una canción que no se encontró en Spotify y nos agregó a la lista de reproducción. Aquí yo quiero pasar todas las canciones que tiene esta lista, así que le doy clic en confirmar. Y ahora selecciono el destino, que sería Tidal. Ahora si me voy aquí al icono de Tidal y busco las listas de reproducción, puedo ver que ya se importó esta lista de reproducción. Solo queda iniciar sesión en Tidal y comprobar que ya se encuentra aquí mi lista de reproducción. Como vemos, aquí está mi música. Y de esta forma, la música que ya tenías en tu computadora o en una aplicación, la puedes exportar fácilmente a una aplicación nueva. Espero que este video te haya servido y nos vemos en la próxima.